Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un artículo muy reciente, de marzo de 2026, que nos plantea una idea interesante y novedosa sobre nuestra forma de entender la sinergia flexora del miembro superior y de dónde viene. Es un artículo con Krakauer como coautor, que es un viejo conocido en Hemisférix, así que ya nos podemos imaginar la probable trascendencia en los próximos años. De paso, vamos a comentar otros artículos recientes relacionados, también de Krakauer como coautor, y otros autores como Stuart Baker, que son autores de referencia muy importantes en estudios en monos, que nos van a ayudar, yo creo, a abrir la perspectiva que teníamos sobre la sinergia flexora. Hemos hablado en otros episodios de Hemisférix sobre la sinergia flexora. Si trabajas con pacientes neurológicos, la conoces perfectamente. Ese momento en el que el paciente intenta elevar el brazo recto y automáticamente aparece la flexión de codo, la flexión de muñeca y los dedos, en mayor o menor medida, como si el sistema nervioso hubiera decidido que esos movimientos no se pueden separar, como si el brazo ya no perteneciera al repertorio voluntario del paciente, sino a una especie de lógica primitiva, rígida, más automática. Durante años hemos interpretado la sinergia flexora como un signo de pérdida de control selectivo, de control motor, como una consecuencia de la lesión del sistema corticoespinal que obliga al sistema motor a apoyarse en otras vías más difusas, menos específicas, principalmente la vía reticuloespinal. Pero la gran pregunta siempre ha sido la misma, y probablemente tú también te la has hecho en clínica. ¿De dónde sale realmente esta sinergia? ¿Es algo que el cerebro genera activamente tras la lesión? ¿O es algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser liberado? El modelo dominante en los últimos años sobre este tema ha sido bastante claro, bastante unánime, y yo mismo lo explico en las formaciones que imparto. Tras una lesión del tracto corticoespinal, el sistema motor pierde su principal vía de control fino y selectivo, y en consecuencia aumenta la dependencia de vías descendentes alternativas, especialmente las corticorreticuloespinales, que proyectan de forma bilateral y menos específica hacia la médula espinal. Este cambio de balance implicaría que el sistema motor pasa de un control fraccionado a un control en bloque, donde múltiples grupos musculares se activan a la vez, generando patrones de cocontracción, lo que encajaría perfectamente con la clínica de la sinergia flexora. Autores que avalan este tipo de forma de entender la sinergia flexora son, por ejemplo, McPherson o los mismos de Wall, Michael Ellis, Zaimi. Es literatura, digamos, muy consolidada en este tema. Además, hay múltiples datos que apoyan este modelo, como el aumento de la excitabilidad de la vía reticuloespinal tras una lesión corticoespinal, la aparición de reacciones asociadas o fenómenos como el Start-React, que es el reflejo acústico, que sugieren una mayor participación de estos circuitos del tronco encefálico en la ejecución motora. Y durante mucho tiempo esto ha tenido sentido, porque la reticuloespinal es menos selectiva, más difusa, más primitiva en su forma de reclutar musculatura. Pero aquí es donde entra en juego el trabajo reciente de Krakauer y colaboradores y que puede cambiar completamente el tablero. El estudio del que vamos a hablar y el que me ha inspirado a hacer este episodio es un estudio de Glover y colaboradores, entre ellos Krakauer y Stuart Baker, de este mismo marzo de 2026, donde se hicieron una pregunta en relación a unos experimentos que hicieron en monos macacos. Si la sinergia flexora aparece porque ciertas estructuras, como la formación reticular, tienen una predisposición natural a generar estos patrones, entonces esas estructuras deberían tener o mostrar una codificación preferente de ese tipo de combinaciones musculares. Para responder a esto, diseñan una tarea muy elegante donde los animales
deben generar torques isométricos, combinando movimientos de hombro y codo para mover un cursor en la pantalla, eliminando así la influencia de la gravedad, la dinámica y las interacciones biomecánicas, aislando, digamos, el control motor puro. Y registran, que es lo interesante, actividad neuronal no solo en corteza motora primaria, sino también en áreas premotoras y de una forma muy interesante en la formación reticular. Explicado con más detalle, los investigadores entrenaron a 2 monos para realizar una tarea muy controlada en la que debían generar fuerzas o torques isométricos combinados de hombro y codo para desplazar un cursor en una pantalla, eliminando deliberadamente cualquier influencia de la gravedad, la inercia o la dinámica de movimiento, de modo que se evaluara el control motor más puro y no el movimiento en sí mismo. Para ello, el brazo de este mono estaba fijado mediante una especie de molde personalizado acoplado a un transductor de 6 ejes que lo que hacía era medir las fuerzas y los torques. Así, el desplazamiento del cursor en el eje horizontal dependía de ese torque de ABD-ADD de hombro y en el eje vertical del torque de flexoextensión de codo. Lo que se hace al final es obligar al animal a generar esas combinaciones específicas de activación muscular para alcanzar distintos objetivos que se ven en la pantalla y que debía tener unos cientos de milisegundos para recibir una recompensa. Mientras realizaban esta tarea, se registraba la actividad neuronal individual en corteza motora primaria, áreas premotoras y formación reticular, junto con electromiografía de diferentes músculos del miembro superior. En paralelo, para evaluar no solo la codificación, sino la salida o el output causal del sistema, los investigadores realizaron unos experimentos de microestimulación poniendo microelectrodos en la corteza de los monos, también en la formación reticular y de una forma muy interesante en la zona intermedia de la médula espinal, aplicando estímulos eléctricos de baja intensidad y reduciéndolos progresivamente hasta ver el umbral mínimo capaz de evocar respuestas musculares, que las registraban con electromiografía. Y así podían ver si se activaban los músculos de forma selectiva o en coactivación, es decir, en sinergia. Cuando en este estudio se habla de codificación neuronal, que es un concepto quizás un poco complejo de entender, no se está diciendo que a una neurona cause directamente un movimiento, sino que su actividad contiene información sobre él. Es decir, que existe una relación entre cómo dispara esa neurona y variables como el torque de hombro o de codo. Lo que hacen los autores es correlacionar matemáticamente la frecuencia de disparo de esas neuronas con esos torques, con esas fuerzas, y en función de ello ver si la neurona representa el hombro, el codo o ambos a la vez, incluyendo combinaciones entre articulaciones, de modo que codificar, entre comillas, significa que la neurona refleja o representa ese componente del movimiento en su patrón de actividad, aunque luego el resultado final dependa de cómo esa información es transformada por el resto del sistema, especialmente a nivel espinal. Lo que encontraron yo creo que es sorprendente. Primero, todas estas áreas motoras, premotoras y de la formación reticular son capaces de codificar movimientos independientes de hombro y codo, lo que ya cuestiona la idea de que la reticuloespinal sea inherentemente poco selectiva. Pero segundo, y más importante, cuando las neuronas codifican cocontracciones, la mayoría no lo hacen en el patrón de la sinergia flexora, sino en combinaciones que se llaman ortogonales, como la abducción de hombro con extensión de codo, es decir, justo lo contrario de lo que vemos en la clínica, porque lo normal con la abducción de hombro es la flexión de codo, que es la sinergia flexora. Esto implica que el cerebro, incluyendo el tronco encefálico, no está sesgado hacia generar sinergias flexoras, sino más bien hacia romperlas. Pero el resultado más potente no viene de los registros, sino de la microestimulación. Cuando estimulan corteza
o formación reticular, lo que obtienen es activación selectiva, músculos individuales, control relativamente fraccionado, independiente. Pero cuando estimulan la médula espinal aparece de forma consistente la coactivación de abductores de hombro y flexores de codo, es decir, la sinergia flexora. Este hallazgo cambia quizás la interpretación clásica. La sinergia no sería generada por el cerebro, sino por circuitos espinales que ya están configurados de base para producir esos patrones de activación conjunta, probablemente con un origen evolutivo relacionado con la locomoción cuadrúpeda a cuatro patas, donde este tipo de acoplamientos son funcionales. Desde esta perspectiva, el cerebro no crea el movimiento desde cero, sino que modula, selecciona y sobre todo inhibe estos patrones espinales. Si hacemos ahora una especie de reinterpretación del ictus y la traslación al humano, porque recordad que es un estudio en monos, en dos monos sanos, si aceptamos este modelo, el ictus dejaría de ser un problema de generación de patrones anormales y pasaría a ser un problema de pérdida de control sobre patrones preexistentes. En condiciones normales, la vía corticoespinal proporciona un control selectivo que permite desacoplar articulaciones y generar movimientos fuera de las sinergias espinales, pero cuando esta vía se lesiona, el sistema motor se ve obligado a canalizar los comandos descendentes a través de circuitos que son menos directos, muchas veces disinápticos, que dependen de interneuronas espinales, es decir, que no son conexiones tan uno a uno. Y estas interneuronas, como muestra el estudio, tienden a activar músculos en patrones sinérgicos. Por tanto, el problema no es tanto que el comando motor esté mal, de salida, sino que el sistema por el que se transmite impone una estructura determinada a esa salida motora. La sinergia emerge entonces como una propiedad del sistema, no como una decisión del cerebro. ¿Es esto suficiente para explicar la clínica en humanos? Aquí es donde hay que ser prudente, yo creo. El estudio está realizado en monos y aunque su sistema motor es muy similar al humano, existen diferencias importantes, especialmente en la densidad y funcionalidad de las conexiones córtico-motoneuronales, mucho más desarrolladas en humanos y sobre todo la parte distal que no evalúan en este estudio. Además, en pacientes con ictus no solo hay pérdida del córtico espinal, sino también cambios en la excitabilidad, reorganización cortical, muy entre comillas, aumento de la influencia reticuloespinal y alteraciones biomecánicas que no están presentes en el modelo experimental. De hecho, en estudios en humanos se sigue mostrando una contribución clara de las vías reticuloespinales en la generación de esas coactivaciones y patrones en bloque, especialmente en tareas funcionales. Por tanto, probablemente la sinergia flexora en humanos no sea puramente espinal, sino el resultado de una interacción compleja entre pérdida de control cortical, aumento del comando descendente no selectivo y propiedades intrínsecas de los circuitos espinales. Hay un trabajo muy reciente, que también está hecho en animales, en monos, que introduce un matiz importante y que merece la pena integrar en este punto porque complica aún más el panorama. En un estudio cinemático en monos macacos, hay unos autores que, entre ellos está Krakauer, pero el primer autor es Baines, también en este 2026, analizaron cómo afecta la lesión selectiva de distintas subregiones de la corteza motora y del núcleo rojo al control del movimiento del brazo. Lo interesante de este trabajo no es solo lo que encuentran, sino lo que no encuentran. En este estudio, los autores diferencian entre distintas partes funcionales de la corteza motora primaria, porque la corteza motora primaria no se menciona solamente como un unificado, como algo homogéneo, sino que hay distintas subregiones. Por un lado tenemos lo que se llama la región New M1 o Nueva M1,
que está localizada en el surco central, que es muy rica en neuronas córtico-motoneuronales de conducción rápida, y por otro lado tenemos regiones más anteriores del giro precentral, que es el llamado Old M1 o viejo M1, con conexiones más importantes hacia el tronco encefálico y la vía reticuloespinal. Al lesionar selectivamente estas áreas y analizar el movimiento con medidas cinemáticas muy precisas, observaron algo muy relevante. Cuando se daña esa nueva M1, los animales pierden precisión, aumenta la variabilidad de las trayectorias, es decir, se deteriora el control fino. Sin embargo, la velocidad del movimiento apenas se afecta. En cambio, cuando se lesiona la parte más vieja, la Old M1 posterior, lo que aparece es una reducción clara y persistente de esa velocidad del movimiento, un déficit que podríamos interpretar como debilidad o pérdida del comando o del drive hacia las motoneuronas. Esto encaja muy bien con una visión dimensional, que se llama, del control motor, donde el sistema corticoespinal estaría más implicado en la selectividad y el control fino, mientras que las proyecciones hacia la formación reticular y la vía reticuloespinal contribuirían más a la generación de fuerza y a la salida motora global. Pero lo verdaderamente llamativo del estudio es que a pesar de estas lesiones selectivas motoras, en ningún caso aparecen sinergias anormales evidentes como las que vemos en pacientes con ictus. Este resultado es especialmente relevante porque introduce una, digamos, tensión directa con la hipótesis de un origen puramente espinal de la sinergia flexora. Si bastara con perder el control cortical para que emergieran automáticamente estos patrones, cabría esperar que aparecieran en este modelo experimental, donde precisamente se están eliminando de forma controlada diferentes componentes del sistema descendente. Sin embargo, esto no ocurre. ¿Cómo integrar entonces ambos hallazgos? Por un lado, el trabajo de Glover y Krakauer sugiere que la médula espinal contiene patrones preconfigurados con un sesgo hacia la coactivación. Por otro, este estudio de Baines indica que la simple pérdida de control cortical no es suficiente para que esos patrones se expresen de una forma clínica como sinergias. Esto apunta a que la sinergia flexora no es el resultado de un único nivel del sistema, sino de la interacción entre varios factores: la organización intrínseca de los circuitos espinales, el tipo de input descendente que reciben y el contexto funcional en el que se produce el movimiento. En esta misma línea, un segundo trabajo publicado también en marzo de 2026 por Anna Baines y colaboradores, entre los cuales está Krakauer, aporta un matiz todavía más fino que ayuda a entender cuándo aparece realmente la sinergia flexora. En este estudio, los autores comparan distintos tipos de lesión en monos macacos, lesiones corticales focales, lesiones combinadas de corteza y núcleo rojo y lesiones de la cápsula interna, es decir, de las principales vías descendentes. Lo interesante es que los resultados no dependen tanto de qué estructura se lesiona, sino del grado en que se interrumpe la salida o el output descendente global desde el cerebro hasta la médula. Cuando las lesiones se limitan a la corteza, los animales muestran debilidad y cierta tendencia a la coactivación, pero las sinergias son leves y en muchos casos reversibles con la recuperación. Incluso cuando se combina la lesión cortical con la del núcleo rojo, lo que aparece es fundamentalmente debilidad, sin una expresión clara de la sinergia flexora. Sin embargo, cuando la lesión afecta a la cápsula interna, donde sabéis que convergen de forma densa múltiples proyecciones descendentes, entre ellas córticoespinales, córtico-reticulares, córtico-rubrales, pues el resultado ya es muy distinto. Aparecen las sinergias flexoras severas, persistentes, con una marcada limitación para generar movimientos fuera de ese patrón, de esa sinergia. Esto sugiere que la emergencia de la sinergia no depende tanto de una lesión de una región concreta, sino de un umbral crítico
de pérdida del control descendente. Mientras el sistema conserva suficiente capacidad para modular los circuitos espinales, incluso a través de vías alternativas, es posible mantener cierto grado de control selectivo. Pero cuando esa capacidad cae por debajo de un nivel determinado, de un umbral, el sistema pierde la posibilidad de escapar de esos patrones preconfigurados y la sinergia se impone de una forma dominante en la organización motora. Por tanto, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo podemos tener una especie de modelo integrador multinivel? Pues quizás una forma completa de momento de entender este fenómeno de la sinergia flexora sería considerar tres niveles. Un nivel espinal, que contiene patrones motores preconfigurados y con un sesgo hacia sinergias funcionales para la locomoción. Un nivel troncoencefálico que amplifica y distribuye esa salida descendente, pudiendo favorecer activaciones más globales en determinadas condiciones. Y un nivel cortical que permite romper esos patrones, inhibirlos y generar movimientos selectivos y fraccionados. Tras un ictus, el equilibrio entre estos niveles se rompe y el sistema puede quedar dominado por los niveles más primitivos. La sinergia no aparece porque alguien la genere, sino porque deja de haber mecanismos capaces de evitarla. Este cambio de enfoque o de perspectiva tiene implicaciones. Si la sinergia es en gran parte una propiedad del sistema espinal, entonces la rehabilitación no debería centrarse solamente en intentar activar el córtex, sino también en modificar cómo el sistema espinal responde a ese input. Esto abre la puerta a intervenciones dirigidas a la médula, a la modulación de interneuronas, a la reorganización de circuitos segmentarios y a estrategias que busquen romper esos acoplamientos desde abajo, no solo desde arriba. Y quizá también nos obliga a reinterpretar muchos de los fenómenos que vemos en clínica, desde la variabilidad entre pacientes hasta la dificultad de algunos para escapar de la sinergia incluso con buena recuperación cortical. Quizá la pregunta nunca fue ¿por qué aparece la sinergia flexora tras un ictus? Quizá la pregunta correcta es ¿por qué en condiciones normales somos capaces de evitarla? Porque si este modelo es cierto, la sinergia no es una anomalía, es el estado por defecto del sistema motor. Y la verdadera sofisticación del cerebro humano no está en crear movimientos, sino en liberarnos de nuestras propias limitaciones biomecánicas y espinales. Una línea de investigación que encaja de forma, para mi gusto, sorprendente con esta visión es la desarrollada por Darío Farina y colaboradores en los últimos años. Por si no lo conocéis, Darío Farina es uno de los referentes internacionales en neurofisiología del control motor, especialmente conocido por sus trabajos sobre electromiografía de alta densidad y sobre todo la descomposición de esa electromiografía de alta densidad y el estudio del comportamiento de las motoneuronas en humanos. Su investigación ha contribuido de una forma muy decisiva a entender cómo el sistema nervioso organiza el movimiento a través de inputs comunes a grupos de motoneuronas, ofreciendo una visión más integrada y menos musculocentrista, quizás, del control motor. Pues bien, al hablar de cómo se organiza el control neural a nivel de las motoneuronas espinales, Darío Farina y compañía proponen que el sistema nervioso no controla músculos de una forma individual, sino que distribuye inputs sinápticos comunes a grupos funcionales de motoneuronas, que pueden incluso abarcar músculos diferentes y no coincidir con la anatomía clásica de los grupos musculares o de los pools de unidades neuromusculares, mejor dicho. Desde esta perspectiva, el movimiento emerge de la activación de estos grupos o clústeres que se llaman, o módulos neuronales,
lo que implica una reducción de la dimensionalidad del control y al mismo tiempo una limitación intrínseca para activar de forma completamente independiente unidades motoras dentro de un mismo grupo. Cuando hablamos de reducción de la dimensionalidad del control, significa que el sistema nervioso simplifica el control, disminuye la dimensionalidad del control, simplifica el control, agrupando músculos en módulos, en lugar de controlarlos uno a uno, que generaría un gasto energético brutal y que nos condenaría prácticamente a ser robots andantes. Esto conecta de forma muy directa con la hipótesis de Krakauer, porque si aceptamos que las motoneuronas están organizadas en grupos que reciben inputs comunes, entonces la coactivación de músculos no es un fallo del sistema, sino una propiedad estructural del sistema. Y en ese sentido, la sinergia flexora podría interpretarse como la expresión de uno de esos módulos funcionales cuando el control descendente pierde capacidad para modularlos o separarlos. Además, algunos trabajos experimentales dentro de este marco han visto que las motoneuronas de músculos distintos pueden compartir inputs comunes durante tareas motoras, lo que sugiere que el sistema trabaja sobre redes funcionales distribuidas y no sobre músculos individuales. Por tanto, reforzando esa idea de que el nivel espinal no es un simple relevo o relé pasivo, sino un nivel organizativo clave en la generación del movimiento. Quizás hemos pecado en ese modelo jerarquista donde la corteza es lo supremo y la médula lo simple. Pues ni uno ni lo otro. La médula también tiene mucho que decir. Sin embargo, también hay una diferencia importante que conviene no perder de vista, y es que Farina no plantea necesariamente que estas sinergias tengan un origen exclusivamente espinal, ni que estén preconfiguradas de una forma rígida, como sugiere quizás el trabajo de Glover y Krakauer, sino que enfatiza la interacción entre inputs descendentes y organización espinal, es decir, un sistema donde los módulos pueden ser flexibles y adaptativos en función de la tarea, lo que sugiere que más que dos teorías opuestas podríamos estar ante dos niveles de explicación complementarios. Por tanto, en conjunto, la visión de Dario Farina refuerza la idea de que el movimiento está condicionado por la organización de la médula espinal y por la existencia de esos inputs comunes a grupos de motoneuronas, mientras que el trabajo de Krakauer añade un matiz clave que en determinadas condiciones como el ictus, esa organización no solo condiciona el movimiento, sino que puede llegar a dominarlo completamente, haciendo emerger patrones como la sinergia flexora no como una anomalía, sino como una propiedad fundamental del sistema motor cuando pierde el control descendente. Ya para terminar este episodio, a nivel de conclusiones, si algo nos deja este episodio, esta pequeña investigación que hemos hecho, pues es la sensación de que llevábamos tiempo mirando el problema quizás desde un nivel incompleto. Durante años hemos interpretado la sinergia flexora como el resultado de una vía reticuloespinal desorganizada tras la pérdida del control corticoespinal, pero lo que muestran los trabajos más recientes, es verdad que todavía muy preliminares y en monos, es que esta explicación, siendo parte de la historia, no es suficiente. La evidencia apunta a que el sesgo hacia la coactivación o hacia la sinergia no nace en el cerebro, ni siquiera en el tronco encefálico, sino que forma parte de la propia organización de los circuitos espinales que contienen patrones de activación preconfigurados sobre los que cualquier comando descendente tiene que operar. En ese contexto, la corteza no crea el movimiento desde cero, sino que lo esculpe, lo separa, lo inhibe, sobre todo, esos patrones de base. Sin embargo, tampoco podemos caer en una interpretación simplista de origen puramente espinal. Como hemos visto, la pérdida selectiva de determinadas áreas o vías descendentes no es suficiente por sí sola para generar las sinergias clínicas. Los datos más recientes sugieren algo más preciso. La sinergia flexora emerge cuando el sistema pierde una cantidad crítica de control descendente global. Mientras se conserva suficiente capacidad para modular los circuitos espinales, incluso a través de vías alternativas,
el sistema mantiene cierto grado de control. Pero cuando ese control cae por debajo de un umbral determinado, el sistema pierde la posibilidad de escapar de los patrones preconfigurados y la sinergia se impone como modo dominante de organización motora. Esto nos obliga a entender la sinergia no como el resultado de una estructura concreta ni de un único nivel del sistema, sino como una propiedad emergente de un sistema multinivel, donde interactúan la organización intrínseca de la médula, el tipo y la cantidad de input descendente disponible y el contexto funcional en el que se ejecuta la tarea. Desde esta perspectiva, el ictus no genera la sinergia, sino que elimina los mecanismos que permiten evitarla. El problema deja de estar únicamente en la intención motora o en la activación cortical y pasa a estar en cómo el sistema transforma esa intención en acción cuando tiene que canalizarla a través de circuitos con una organización intrínsecamente sinérgica. Esto conecta también, como hemos visto, con la visión de Farina, donde el sistema nervioso opera a través de inputs comunes a grupos de motoneuronas, reduciendo la dimensionalidad del control y limitando de forma estructural la independencia muscular completa. La sinergia en ese sentido, como hemos dicho, no es un error, sino una propiedad del sistema. Y esto tiene una implicación directa para la clínica, por lo menos abordándolo desde el déficit, ¿no? Desde esa parte de Velacif más del déficit y no tanto del nivel de actividad o de participación, por supuesto. Quizá la rehabilitación en ese sentido no deba centrarse solamente en recuperar la función cortical o en activar el sistema, sino también en entender cómo modular la respuesta que llega a la médula espinal, cómo trabajar esos circuitos más segmentarios de relación entre el eje neuronal, ¿no? Entre la parte más superior, entre comillas, y la parte más inferior. Cómo devolver al paciente la capacidad de control, de escapar de esos patrones dominantes. Porque en el fondo, más que una anomalía, la sinergia podría ser el estado por defecto del sistema motor. Y la verdadera sofisticación del cerebro humano no está solo en crear movimiento, sino en algo mucho más complejo, que es permitirnos salirnos de él, de los patrones preconfigurados, de esos patrones más agrupados, ¿no? Y poder hacer movimientos selectivos que nos permiten, entre otras cosas, crear obras de arte, musicales, artísticas o manuales, ¿no? A nivel laboral, por poner el ejemplo de un artesano. Así que nada, con esta metáfora me gustaría terminar el episodio. Muchísimas gracias a todos los que seguís Hemispherics. Espero que episodios como este os hagan reflexionar, os hagan no complejizar por complejizar, sino acercarnos un poco más a lo que puede ser la realidad del sistema nervioso, ¿no? Obviamente es muy difícil explicar este tipo de modelos sin saber cosas mucho más básicas, por eso el que esté escuchando esto y que no tenga cierto bagaje puede explotarle un poco la cabeza, pero realmente estamos siguiendo un camino de explicación de la neurofisiología que nos lleve a ser más específicos en algunos puntos del tratamiento motor de nuestros pacientes. Así que con eso ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a los mecenas de Patreon por apoyarme mes tras mes. Os animo a que seáis mecenas si no lo sois, si sois suficientemente frikis de la neuro. Ahí también tenéis posibilidad de comprar algunos PDFs de guiones por si os interesa más leerme que escucharme. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.